¿Alguna vez han imaginado esto? Terminan el día y vuelven a casa. Hay poca gente en la calle y las luces están separadas por tramos de oscuridad. Entonces alguien se acerca y les habla con total naturalidad. Es amable, su tono es suave y su apariencia está muy lejos de lo que solemos asociar con peligro. En ese instante casi todos pensamos lo mismo. Seguro que no. La historia de hoy trata precisamente de eso, de cuánto puede proteger a alguien esa frase, seguro que no, de cómo el aire de una ciudad y la inercia de una investigación pueden, sin querer, permitir que un crimen dure más tiempo, y de cómo, al final, lo más inquietante no es solo lo que hizo un criminal, sino lo que la realidad cotidiana dejó pasar. Casi nadie desconoce este nombre, Ted Bundy. Se menciona una y otra vez, pero no solo por la cantidad de víctimas. Lo que realmente incomoda es otra pregunta. ¿Por qué era tan difícil sospechar de él? ¿Por qué tantos momentos se dejaron pasar? ¿Cómo pudo mantenerse durante tanto tiempo dentro de lo cotidiano? Cuando se habla de Bundy, mucha gente recuerda palabras como carismático, inteligente, buen conversador. Y eso ya es extraño, ¿verdad? Porque cuando pensamos en un asesino en serie, solemos imaginar un peligro evidente. Bundy, en cambio, se movía en el extremo opuesto. Por fuera parecía un joven normal. Sabía cuidarse, sabía manejar su imagen, sabía leer la reacción del otro y ajustar sus palabras. Y sobre todo, estaba obsesionado con parecer alguien que se controla. Aquí está el punto clave. Sus crímenes no fueron solo impulsos. Bundy calculaba en qué momento la gente baja la guardia y envolvía esa baja de guardia con la máscara de la cortesía y la normalidad. No entraba solo con fuerza, entraba usando la bondad, la educación, la incomodidad de decir no y esa voz interna que nos dice, ¿y si soy yo quien está exagerando? Lo más inquietante es que todo suele comenzar como si no fuera gran cosa. Y además, el contexto de la época lo ayudaba. En especial cerca de universidades, existía un aire de confianza. Aquí nos conocemos, este lugar es seguro. Las desapariciones no siempre se conectaban de inmediato con un homicidio. La información no viajaba como hoy. Los casos quedaban como puntos sueltos y convertirlos en una línea tomaba tiempo. Si a eso le sumas a alguien como Bundy, una ciudad puede tardar demasiado en ver el patrón. El caso se dispersa en tiempo y espacio, varias regiones, varios periodos, y por eso mismo existen diferencias entre cifras oficiales y estimaciones. Por eso aquí nos vamos a concentrar en algo específico, historias donde se siente un día completo de una persona y donde el método de Bundy aparece con mayor claridad. ¿Por qué 5? Porque cuando una tragedia se vuelve solo un número, el riesgo es enorme. Las víctimas dejan de ser personas y pasan a ser estadística. Y entonces, sin querer, queda la leyenda del criminal por delante. Hoy no queremos eso. Hoy queremos recuperar la sensación de era una vida, era un día real, era alguien que tenía planes. La primera historia empieza en silencio. A veces lo más peligroso es lo más normal. Ese día la víctima estaba llenando su rutina. Clases, trabajo, algún compromiso con amigos. Las personas que la vieron la saludaron como siempre, y ella, como siempre, dio por hecho que mañana también estaría ahí. Cuando cae la noche y la calle se vacía un poco, Bundy no aparece como amenaza, aparece como alguien que necesita ayuda o como alguien dispuesto a ayudar. Una excusa mínima. Se me cayó algo, tengo un problema con el coche, ¿podrías ayudarme un momento? Y ahí nace el conflicto interno. ¿Y si está herido? ¿Y si solo es un minuto? ¿Me veré cruel si me niego? Bundy toma prestada esa bondad por unos segundos, y con esos segundos empieza a quitarlo todo. Él no busca el centro lleno de gente, busca el borde, el tramo donde el ruido deja de protegerte, donde un grito ya no llega, y donde una puerta se cierra y el mundo se vuelve pequeño. Aquí conviene detenerse. Un caso no hace que una ciudad se paralice. Una ciudad vive con incidentes diarios, la policía recibe llamadas sin parar, la gente sigue con su vida y lo raro muchas veces se clasifica como molestia. Con el tiempo aparece una inercia. Probablemente es algo habitual. Falta evidencia para profundizar. Hay cosas más urgentes. No siempre es maldad, a veces es supervivencia del sistema. Pero un predador aprende esa inercia. Esto se les pasa. Aquí no conectan casos y así ensancha la línea. La segunda historia muestra el cálculo. Bundy se presenta como alguien limitado, un yeso, muletas, una carga pesada. La clave es que no te invita a ayudar por gusto, sino que te mete en una escena donde decir no te hace sentir culpable. ¿Podrías ayudarme?
A veces esa frase significa, si te niegas, tú quedas como el malo. Cuando la víctima se acerca al coche, cuando la puerta se cierra, cuando el sonido de afuera se aleja, en ese instante el rostro cambia, aparece el control. Más que la violencia, importa la sensación de haber borrado las opciones del otro. Hoy, mirando atrás, pensamos, ¿cómo no lo vieron? Pero entonces muchas desapariciones se atribuían a otras causas, y cuando hay fronteras entre estados, hay también fronteras de información. Ahí Bondi se acomoda, los casos se dispersan y en esa dispersión él respira. La tercera historia subraya lo más simple. La última ruta era completamente común. Volver a casa, hacer un recado, preparar el día siguiente. Cuando alguien tiene prisa, mira menos alrededor y piensa que termine rápido y ya está. Bondi lo sabe. Por eso no alarga, explica poco, normaliza mucho y empuja a la víctima a creer, será un momento. Y luego el mundo pregunta, ¿por qué iba sola? Pero eso lo dice quien conoce el final. Ese día para ella era solo su día. La cuarta historia deja al descubierto el control. No solo hacer daño, sino diseñar el miedo. Aislar por etapas, reducir salidas, cortar ayuda, mantener el terror administrado para que la víctima no pueda reaccionar con libertad. Eso es lo que hiela. No es caos, es gestión del terror. Y la quinta historia se conecta con otra razón. Incluso después de ser arrestado, Bondi intentó controlar el relato. La prensa, el tribunal, la mirada pública. Quiso dirigir la escena hasta el final. Por eso estas historias inquietan, porque el método toca lo cotidiano, porque la entrada fue demasiado normal. Cuando se cuenta cómo lo capturaron, muchos dicen, al final se equivocó, pero más preciso sería, el hueco se fue cerrando. Los casos se acumulan, aparece la sospecha, la inercia cambia y llega un momento en que ya no puede esconderse igual. Atrapar a un asesino serial rara vez es un solo gesto heroico, suele ser la suma de muchos. Esta vez sí lo verificamos. En el juicio aparece otro rostro. Bondi intenta dirigir la escena, hablar, controlar, atraer miradas. Y la sensación no es solo rabia, es escalofrío. Hasta aquí quiere dominarlo todo. Cuando hablan las familias, el caso deja de ser números y se vuelve realidad. Un hogar partido, un día arrancado, una vida borrada. Y por más que él intente mover la atmósfera, hay algo que no puede borrar. Lo que robó no vuelve con palabras. Bondi finalmente muere ejecutado. Muchos quieren pensar, se acabó, pero esta historia no sigue viva porque él muera. Sigue viva porque el caso nos pregunta, ¿por qué creemos tan fácil en la apariencia? ¿Por qué ignoramos señales incómodas? ¿Por qué la palabra seguro que no puede proteger a un criminal durante tanto tiempo? En el caso de Ted Bundy, lo más terrorífico no es el rostro del criminal, es el hábito social que nos impide sospechar de ese rostro. Por eso, esta historia, hoy y también mañana, debe seguir contándose. Y ahora les pregunto, si alguien pidiera ayuda de una forma demasiado normal, ¿qué elegiríamos? ¿Y puede esa elección proteger el día de alguien?